Tengan muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Ahora nos reunimos para estudiar y practicar la obra del venerable maestro Samael Aún Weor. Aprovechamos la ocasión y las vibraciones cósmicas del momento para estudiar este tema del difícil camino de la cristificación. Está, dijéramos, enmarcado dentro de los últimos temas del libro de la Gran Rebelión. Y es que el proceso de la cristificación es tan complejo y difícil que nada tiene que ver con los aspectos morales y éticos de este mundo y de ninguna, dijéramos, cultura o ubicación geográfica del planeta Tierra. El venerable maestro dice que todos los códigos morales en el camino interior salen sobrando. Una bella máxima o un hermoso precepto moral en determinados momentos puede convertirse en un obstáculo muy serio para la autorrealización íntima del ser. Y es que el proceso del trabajo sobre sí mismo es una verdadera revolución en el interior del adepto, del iniciado, que no encaja con los códigos morales de este mundo. Definitivamente, cualquier cambio que el iniciado realizare es clasificado de inmediato como inmoral. Mirando las cosas desde este ángulo, nos dice el venerable, a la luz del trabajo crístico, podemos evidenciar claramente la ineficacia de los diversos códigos de moral que en el mundo se han escrito. Esas cosas, y eso es de la moral, definitivamente son la fuente de la gran crítica, del juicio hacia el iniciado, hacia los que van avanzando en este camino, porque no encajan dentro de los prejuicios de los ancianos, de los escribas, como eran en la antigüedad, de los intelectuales de la época o de los que dirigen las religiones. No encaja, porque una persona que vaya en el proceso de la autorrealización, de hecho, no está acomodado a una sociedad putrefacta como la nuestra y la de este mundo, y por lo tanto se somete a las críticas, a la calumnia, al juicio, etc. Y nos dice el venerable que los cambios son indispensables durante el avance esotérico, mas las gentes reaccionarias permanecen embotelladas en el pasado, se petrifican en el tiempo y truenan y relampaguean contra nosotros a medida que realizamos avances psicológicos de fondo y cambios radicales. La gente no resiste los cambios del iniciado, quieren que éste continúe petrificado en múltiples ayeres. Y el ejemplo clásico de esto que el maestro nos explica es precisamente la vida y pasión y muerte de nuestro Señor Jesús de Nazaret. ¿Por qué lo criticaron? Ninguno, la sociedad, ninguno, ni los escribas, ni los sacerdotes, ni los ancianos comprendían la actitud revolucionaria de aquel que tiene al Cristo encarnado, porque no va a encajar en ningún momento con todas las leyes inventadas por la humanidad que duerme. Así que es natural que todos estos grandes iniciados sean combatidos, sean criticados, y todo aquel que sigue también esa doctrina. Nos dice el maestro que todo el objeto de nuestros estudios gnósticos es hacer que el conocimiento de sí mismo se torne más consciente, y el camino de la cristificación está en nuestro interior, está en el autoconocimiento, en aquella capacidad de poner en actividad los valores de la conciencia.
La idea del trabajo esotérico gnóstico es la de ampliar claramente nuestra propia conciencia. Esa es la idea. Nos dice que la gnosis dice sobre este particular que vivimos en una parte muy pequeña de nosotros mismos. Significa ello que nuestra conciencia se extiende solo en una parte muy reducida de nosotros mismos. Necesitamos ampliar la conciencia con el trabajo esotérico gnóstico. Necesitamos ampliar la capacidad de penetración de la conciencia con el trabajo sobre sí mismo. Es indispensable llegar a ser muchísimo más consciente consigo mismo, nos dice el maestro, mediante una directa observación de sí, o sea, de un proceso en la cual la atención sea dirigida y transferida a nuestro interior. Recuerden que nosotros existimos, el mundo de los sueños, el mundo de la fantasía, estamos, dijéramos nosotros, con toda la atención transferida hacia el mundo exterior, hacia toda la información sensorial. Pero el trabajo sobre sí mismo, la autoobservación, nos lleva definitivamente a transferir la atención hacia nuestro interior. De ahí que el yo definitivamente realiza su resistencia y su trabajo en contra de eso, y aparece entonces las fuerzas de la contratransferencia. Y empezamos entonces por analizar dijéramos, lo más profundo del trabajo interior. Como estamos analizando el proceso de la cristificación, dijéramos que todos nosotros los reunidos aquí y toda la humanidad somos una posibilidad que podría desarrollar un trabajo de este tipo, si se decide obviamente a trabajar intensamente por conocerse a sí mismo. Y nos habla el maestro de esta parte muy interesante de la psicología gnóstica. Existe un lado oscuro de nosotros mismos que no conocemos o que no aceptamos. Debemos llevar la luz de la conciencia a ese lado tenebroso de sí mismos, que es cuando entonces estamos observando la conciencia. Nos dice que cuando se tienen muchas cosas en uno mismo que no se conocen ni se aceptan, entonces tales cosas nos complican la vida espantosamente y provocan en verdad toda suerte de situaciones que podrían ser evitadas mediante el conocimiento de sí, mediante entonces la autoobservación. Pero hay defectos psicológicos que afloran inmediatamente en forma visible todos los días y que son muy frecuentes y que constituyen incluso la parte de nuestro carácter y nuestra forma de ser, que son visibles, dijéramos este tipo de defectos del lado visible de la luna psicológica. Pero hay una parte oculta en donde nosotros tenemos que penetrar con más trabajo interior. Y nos explica el venerable maestro que así como la luna tiene un lado oculto que no se ve, un lado desconocido, así también sucede con la luna psicológica que cargamos en nuestro interior. Obviamente la luna psicológica está formada por el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Así que en el lado oscuro definitivamente hay cosas que ni siquiera nos imaginamos. En esta luna psicológica cargamos elementos inhumanos que espantan, que horrorizan y que en modo alguno aceptaríamos tener, dice el venerable. Continúa analizando esto de la luna. Y así como la luna tiene un lado oculto, no se ve, un lado desconocido, así también sucede con la luna psicológica que cargamos en nuestro interior. Es una luna psicológica, cargamos elementos inhumanos definitivamente horripilantes, que horrorizan y que en modo alguno nosotros aceptaríamos tener. Esa luna psicológica es el ego, el yo, el mí mismo, el yo psicológico
que todos tenemos. Pero como vuelvo a repetir, muchos de los yoes y una gran cantidad afloran en el diario vivir, en las relaciones con los demás, afloran más fácilmente. Pero hay unos que no afloran tan fácilmente y que están ocultos en el fondo mismo de la tenebrosa luna oscura, el lado oscuro de nuestra propia luna. Pero hay una cosa muy interesante. El maestro Samael da la clave en estos libros de Psicología Revolucionaria y La Gran Rebelión para detectar ese tipo de, dijéramos, estructuras psicológicas o de entes psicológicos que moran en nosotros. Si nosotros ponemos atención en el trabajo, si trabajamos sobre sí mismos, si nos observamos detenidamente, vamos a aprovechar estas reglas de oro que el maestro Samael da. ¿Cuál es una? Lo primero es que nosotros proyectamos ese lado oscuro. Hacemos la proyección psíquica de ese lado oscuro. Lo proyectamos, dijéramos de manera inconsciente, el inconsciente de sí mismo en otras personas, las proyectamos allá. Y entonces nosotros cuando vemos a alguna persona que nos parece antipática, inmediatamente estamos nosotros reaccionando contra el impacto, contra esa impresión que nos causa la otra persona. Pero resulta que lo que está pasando en ese momento, ante esa reacción, es que esta persona que estamos nosotros rechazando, o que de alguna manera sin ninguna causa sentimos aversión, antipatía y a veces hasta odio, esta persona simple y sencillamente nos está sirviendo para proyecta en su vida y con su presencia lo que uno lleva más grande adentro. Vean ustedes las reglas de oro que podríamos en verdad tener o de aprovechar. Si es que nos interesa el trabajo sobre sí mismo, si es que nos interesa transformarnos a sí mismo. Porque hay una regla gnóstica, la voy a leer porque varias veces la hemos hecho, y hay que hacer la contumacia en el sentido de que hay que repetirlo, porque cuando se repite, algo se graba. Y yo espero que lo vayamos grabando, porque al menos en mi caso muy personal le pongo atención a esto. Hay una regla gnóstica general en el trabajo esotérico gnóstico. Es que cuando no nos entendemos con alguna persona, se puede tener la seguridad de que esta es la cosa misma contra la cual es preciso trabajar sobre sí mismo. Es decir, que esta persona a la cual nosotros rechazamos exhibe públicamente aquellos defectos que nosotros llevamos ocultos en el lado tenebroso de nuestra luna psicológica. Lo más grave es que la proyectamos. ¿Y cómo lo proyectamos? Por ejemplo, dice el venerable, las vemos como si fuesen embusteras, infieles, mezquinas, etcétera, en relación con lo que cargamos en nuestro interior. En tanto, dice, no estemos bien relacionados consigo mismos, tampoco estaremos bien relacionados con los demás, y el resultado serán conflictos de toda especie. Pero fíjense qué regla más extraordinaria. Si uno en realidad anhelara cambiar y no se amara tanto a sí mismo, no amara tanto sus propios defectos y no los justificara, sino que intentara definitivamente comprenderse, encontrarse a sí mismo. Y entonces en ese sentido, aquella persona que tanta antipatía refleja o le tenemos a esa persona, sería el elemento con el cual debemos trabajar intensamente, observando, primero externamente y observando dentro de nuestro interior, para descubrir cuál es la causa de esa antipatía. Y entonces descubriríamos con asombro que todo lo que le criticamos a las demás personas y a esa persona en especial es lo que sobradamente llevamos adentro.
Eso de criticar al otro, eso lo tenemos que observar, lo tenemos que observar. Lo que se critica tanto en los otros es algo que descansa en el lado oscuro de uno mismo y que no se conoce ni se quiere reconocer. Ese es el peor problema. Porque si todos nosotros estuviéramos dedicados al trabajo sobre sí mismos, entonces estas reglas serían parte de nuestra existencia y de nuestra vida. Y cuando comprendemos que existen estas reglas, entonces vamos haciendo, dijéramos, el trabajo cada vez más intenso con nosotros mismos para darnos cuenta que lo que tanto odio de esa persona es con lo que yo debo enfrentarme en el trabajo interior, a lo cual debo trabajar por eliminar, por desintegrar. Y cuando eso se desintegra, o al menos se acepta y empieza a reconocer que lo tiene, cuando se ve hacia sí mismo, hacia su interior, entonces comienza a haber simpatía por aquella persona que exhibe eso. Y el problema va desapareciendo. Cuando estamos en tal condición, nos dice el maestro, el lado oscuro de nosotros mismos es muy grande. Pero cuando la luz de la autoobservación de sí ilumina ese lado oscuro, la conciencia se acrecienta mediante el conocimiento de sí. Por eso es que en la Gran Rebelión el maestro Samael dice que la conciencia es la aprehensión del conocimiento interior. Queremos despertar conciencia, observémonos a nosotros mismos. Si no hay que ir a las montañas buscando extraterrestres o buscando cosas raras, no. Hay que observarse a sí mismo. Hay que observarse. Uno busca lo más fácil, ¿no? Lo más fácil. Busca afuera lo que tiene definitivamente adentro. Nosotros debemos aprender a hacer luz hacia nuestro interior e iluminar ese lado oscuro para reconocer toda la legión que llevamos en nuestro interior y que se ocultan ahí y que de ninguna manera ni sospechamos que llevamos y ni tenemos ganas de aceptarlo. Pero si somos estudiantes gnósticos, si somos discípulos de Samael y de Litelante, si estudiamos esta doctrina, pues no nos queda otra que hacer este trabajo. Definitivamente, porque aquellos que dicen, yo así soy, conozco instructor, esta gente que es instructor, así soy y yo no puedo cambiar. Y entonces, ¿qué doctrina es la que está enseñando y está estudiando? ¿Cómo es eso? No se puede, sí se puede, porque lo hacen, ¿no? Pero no debemos hacer eso. Nosotros tenemos que buscar entonces la causa de por qué soy así. Lanzarnos con todas las fuerzas contra la herencia genética, porque la genética, yo porque mi tatarabuelo así era, mi abuelito así era, y mi papá así era, yo sigo, así soy. Eso es contra lo que se debe luchar con todas las fuerzas. Lanzarse de forma despiadada contra sí mismo. Y esa es la doctrina. Ese es el camino de la cristificación. Definitivamente, la psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical. Y esta solo es posible declarándonos a sí mismos una guerra a muerte despiadada y cruel. Fíjense lo que dice el maestro. Una guerra a muerte despiadada y cruel contra sí mismo. Contra los yoes, contra los defectos. Y para lo cual debe observarse. Esto que estamos hablando, por supuesto que no es cultura general. Esta es la parte más elevada de la enseñanza psicológica que el maestro Samael nos dejó en el libro de Psicología Revolucionaria, que no es para principiantes, es para los más avanzados, para adeptos y para discípulos bien, que hayan avanzado en el trabajo. Dicen, tanto un hombre no haya disuelto estas creaciones del infierno, estas aberraciones de sí mismo, indudablemente en lo más hondo, en lo más profundo, continuará haciendo algo que no debiera existir. Una deformidad,
una abominación. ¿Y por qué digo lo más avanzado de los estudiantes o de los discípulos? Porque para que ponga en práctica esto, debe entonces estar familiarizado con el tercer estado de conciencia, que es la íntima recordación de sí mismo, y entonces proyectando internamente esta conciencia hacia nuestro interior, se convierte en y se desarrolla el sentido de la autoobservación para conocernos a sí mismo. Vuelvo a repetir, dice la aprehensión, la conciencia es de una manera la aprehensión del conocimiento interior. Quien quiere estar despierto, el que está despierto se conoce a sí mismo. El sentido de la autoobservación íntima, además de permitirte ver claramente el yo que estáis disolviendo, te permitirá también ver los resultados patéticos y definidos de tu trabajo interior. Y de ver tales creaciones, observar esas monstruosidades del infierno dentro de las cuales se halla embotellada nuestra mismísima conciencia, se hace posible con el desarrollo siempre progresivo del sentido de la autoobservación. Ahí está en el chakra frontal, en el chakra ajna, y ahí está en el centro magnético de la glándula pituitaria. Y ahí está todas las clases que nos ha dado el maestro para poder desarrollar eso. Y entonces, cuando dirigimos la atención hacia nosotros, esta atención dirigida hacia nosotros se convierte luego en percepción interna, en percepción interior. Y entonces va desarrollándose el sentido maravilloso que nos permite hacernos conscientes de sí mismo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de psicología y de este trabajo? Porque el camino de la cristificación, el camino de las grandes iniciaciones, es es el conocimiento de sí mismo. Claro, es algo que no le gusta a la muchedumbre, es algo que no es agradable, por eso dice el venerable, cruel camino es de la autorrealización íntima del ser. Cuántos precipicios, qué pasos tan difíciles, qué laberintos tan horribles, dice el venerable. Senda llena de peligros por dentro y por fuera, caminos de misterios indecibles, donde solo se sopla un hálito de muerte. Así lo dice el venerable, un hálito de muerte. Pero ese es el camino. No hay otro camino. Definitivamente, quien quiera avanzar en este camino de la cristificación sin combatirse a sí mismo, adorándose a sí mismo, pues está completamente equivocado. Ese es el misterio de la existencia de esta humanidad en este mundo y por eso bajamos del Edén. Nuestros cuerpos en la caída del Edén quedan provistos de 3 centros magnéticos muy importantes. Un átomo del Padre en la coronilla del cerebro, un átomo del Hijo en el corazón y las fuerzas del Espíritu Santo directamente ubicadas en las gónadas sexuales. De hecho, esto representa en sí atómicamente las 3 fuerzas primarias de toda la creación, que se encuentran atómicamente, vuelvo a repetir, en nuestro interior. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer con el trabajo integral, el conocimiento de sí mismo, con las fuerzas del Espíritu Santo? De hecho, se crean las vestiduras del Cristo, del niño Dios. Y en este proceso, en este espacio que ven aquí donde está la flecha subiendo, están, dijéramos, las 5 iniciaciones de misterios mayores. Para crear entonces el receptáculo solar adecuado. Y que el Hijo, el Cristo íntimo, pueda encarnarse en el corazón del iniciado. ¿Y por qué se encarna? ¿Para qué se encarna? Entonces el tema del trabajo crístico, ¿para qué?
Para eliminarlo yo es más pesado, para limpiar el templo, para morir totalmente, para subir al Gólgota y luego ascender al Padre, perfecto como el Padre es perfecto. Por eso es que el gran maestro Jesús de Nazaret dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él está hablando como Cristo íntimo, que tiene entonces su templo en el corazón. Y nadie va a llegar al Padre si no lo encarna primero a Él. Nadie. Entonces estamos hablando, sintetizando. Ahí en ese espacio tenemos las iniciaciones de misterios menores y mayores y el nacimiento segundo. Y luego, para arriba, cuando con el nacimiento del Cristo, entonces comienza la vida, pasión y muerte, el drama de la Semana Santa. O sea, el contenido esotérico de la Semana Santa, que es trabajo crístico. Nadie va a vivir los misterios de la Semana Santa si no tiene al Cristo encarnado en su corazón. Entonces, en este esquema podemos nosotros hacernos una idea clara. Obviamente este camino no es nada fácil, como lo repite el maestro Samael. Y dice, este camino interior, cuando uno cree que va muy bien, en realidad va muy mal. En este camino interior, cuando uno cree que va muy mal, sucede que marcha muy bien. En este camino secreto existen instantes en que uno ya ni sabe qué es lo bueno ni qué es lo malo. Lo que normalmente se prohíbe, fíjense bien, lo que el mundo prohíbe, puede ser a veces, resulta de que es lo justo para el iniciado. Así es el camino interior, terrible, terrible. Y solo puede ser comprendido por aquel que definitivamente lo va caminando, lo va desarrollando. Nosotros con nuestros prejuicios y nuestros preconceptos juzgamos a cualquiera. Y resulta que a veces lo que estamos juzgando y criticando es lo justo y necesario y lo correcto para el trabajo que él está desarrollando. ¿Por qué hablamos tanto de estos aspectos psicológicos y el maestro hace tanto énfasis? Porque dice, el Cristo íntimo surge interiormente en el trabajo relacionado con la disolución del yo psicológico. Si no trabajamos sobre eso, jamás va a nacer. Y no va a surgir. Obviamente el Cristo interior solo adviene a nosotros en el momento cumbre de nuestros esfuerzos intencionales y padecimientos voluntarios. Esfuerzo cumbre. Momento cumbre de nuestros esfuerzos, dice, porque el trabajo crístico nace para eso. El advenimiento del fuego crístico es el evento más importante de nuestra vida. El Cristo íntimo se hace entonces cargo de todos los procesos mentales, emocionales, motores, instintivos y sexuales. El Cristo íntimo es nuestro Salvador interior profundo. Pero entonces pónganle atención ustedes a estos aspectos. Y se hace cargo cuando el Cristo nace dentro de la humana personalidad del iniciado, que está trabajando intensamente sobre sí mismo, pero que todavía tiene defectos. Todavía tiene los yoes causa, todavía tiene entonces las tres furias, todavía tiene los tres traidores, etcétera, etcétera. Cuando Él se encarna, definitivamente pareciera que el Cristo, que es perfecto, pareciera que tiene defectos, pero no es así. Vamos a ver eso un poquito adelante. Lo importante es que nos demos cuenta que al mismo tiempo del trabajo psicológico debe el aspirante crear
la torre de fuego, el templo de Belén. Ese fuego cósmico entra en el hombre que está debidamente preparado, en el hombre que tenga la torre, esa torre de Belén ardiendo, que es fuego, que es sol, porque el sol representa ese fuego. Ya que el Cristo, pues, es el espíritu del fuego. No es un personaje meramente histórico como nosotros lo podemos ver. Es el ejército de la palabra. Es una fuerza que está más allá de las formas mentales que nosotros podemos percibir. Es una fuerza como la electricidad. Es energía cósmica, misteriosa. Eso es un gran agente cósmico universal, dice el maestro Samael. Y nadie podría definitivamente recibir al Cristo íntimo si no tiene un templo establecido para él. Ese templo está formado por los cuerpos existenciales superiores del ser. Quienes poseen tales cuerpos son hombres de verdad y lo encarnan. Así el Cristo desciende, quiere entrar en cada uno de nosotros para transformarnos, para salvarnos, para quebrantar los agregados psíquicos que en nuestro interior llevamos, para hacer de nosotros algo distinto, para convertirnos en dioses, dice el venerable. Pero definitivamente el fenómeno de la cristificación, el camino de la cristificación es un camino solitario, árido. Pero en aquel que nace, definitivamente el Cristo íntimo toma entonces el control de la máquina orgánica y avanza un paso lento y decidido hacia el Padre. Y ese es el camino crístico. El Cristo nace como un niño en el corazón del hombre, pero a medida que va eliminando los elementos indeseables que llevamos dentro, va creciendo poco a poco hasta convertirse en un hombre completo. Afortunadamente, dice el maestro, el Cristo íntimo desde el mismo fondo de nuestro ser trabaja intensivamente, sufre, llora, desintegra elementos peligrosísimos que en nuestro interior llevamos, y así va hacia la cumbre del Gólgota, donde baja el gran maestro Yevaraje, el iniciado baja y desciende de la cruz victorioso, al revés de lo que la gente dice, ¿no? Baja victorioso porque ha muerto en sí mismo. El Viernes Santo ha muerto en sí mismo y se funde definitivamente para elevarse, para fusionarse dentro de su Padre interno. Y ese es el misterio de la cristificación. Ahora, todo esto está íntimamente relacionado con la muerte mística. Ante todo, para que haya resurrección se necesita que haya muerte. Si no hay muerte, no estamos hablando de las muertes de los cuerpos, porque es una fantasía creer que solo porque nos morimos aquí y nos fueron a enterrar ya vamos a tener derecho a la resurrección. Está hablando de muertes de que aquellos que han eliminado el yo, que han muerto en sí mismos, o de la muerte mística. Sin ella no hay resurrección. Es necesario comprender que de la muerte sale la vida. La muerte es la corona de todo, dice. El sendero de la vida está formado por la huella de los cascos del caballo de la muerte. Así pues, debemos comprender que el Cristo entonces nos lleva definitivamente hacia la muerte total del yo. Y para eso se mete en el iniciado, entra en el cuerpo. Y dice, él siendo perfecto al meterse en nosotros parecería como imperfecto, siendo casto parecería como si no lo fuera, siendo justo parecería como si no lo fuese. Al hacerse cargo de todos nuestros procesos psicológicos, el Señor de perfección sufre lo indecible. Convertido en hombre entre los hombres, ha de pasar por muchas pruebas y soportar tentaciones indecibles. La tentación es fuego y el triunfo sobre la tentación es luz. Y así es como entonces va este iniciado que lleva al Cristo íntimo en su corazón, va definitivamente avanzando en el camino de regreso hacia su casa. El Cristo en sí mismo, siendo uno,
aparece como muchos. Por eso se ha dicho que es unidad múltiple perfecta. Al que sabe la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Encarnarlo, dice el venerable, es lo fundamental en el trabajo avanzado del yo psicológico. El Señor de perfección trabaja en nosotros a medida que nos esforzamos conscientemente en el trabajo sobre sí mismo. Sobre sí mismo. ¿Cómo poder avanzar en esto si no hacemos ni siquiera el primer paso, no damos el primer paso sobre eso? El Cristo manifiesto y sin embargo oculto en el corazón del hombre real, al hacerse cargo de nuestros diversos estados psicológicos, siendo desconocido para la gente, es de hecho calificado como cruel, inmoral y perverso. La gente no puede concebir jamás al Cristo íntimo en el corazón del hombre. Las multitudes solo adoran al Cristo estatua y eso es todo. Al que pueden manipular, con el que pueden hacer negocio, con el que pueden hacer dinero, etcétera, etcétera. Ese es el Cristo estatua, el Cristo simbólico nada más. Pero el Cristo encarnado en un iniciado no. Existen sendas fascinantes de santísima apariencia, inefables, desafortunadamente solo pueden conducirnos a la involución sumergida de los mundos infiernos. Obviamente, de la senda del filo de la navaja se desprenden múltiples sendas que no conducen a ninguna parte. Algunas de ellas nos llevan al abismo y a la desesperación. Pero el iniciado, el adepto, el que está trabajando intensamente sobre sí mismo, debe aprender a vivir peligrosamente, dice el maestro Samael. Así está escrito. Esto lo saben los alquimistas, sometido a las tentaciones. Sometido para probar a ver si se merece la luz. El iniciado debe recorrer con firmeza la senda del filo de la navaja. A uno y otro lado del difícil camino existen abismos espantosos. En la difícil senda de la disolución del ego existen complejos caminos que tienen su raíz precisamente en el camino verdadero. Bien interesante. Pero este camino, cuando el íntimo está encarnado, sufre lo indecible y nos dice que resulta espantosamente doloroso. El trabajo que el Cristo íntimo tiene que realizar dentro de nuestra propia psiquis. En verdad que nuestro maestro interior debe vivir toda su vía crucis en el fondo mismo de nuestra propia alma. Es un trabajo consciente y un padecer voluntario el que desarrolla y vive nuestro Cristo interior cuando se trabaja sobre sí mismo. Esto no es cuestión de historia y de poses ahí, de santurronería, no. Es de trabajo interno, intenso sobre sí mismo. Es una guerra cruel y despiadada contra sí mismo, que el sí mismo son esas multitudes que gritan crucifixia. Son esas multitudes que calumnian y vociferan contra el Cristo íntimo. Entonces está directamente ligado al trabajo de la disolución, o sea, al trabajo de la muerte mística o al factor morir. En el trabajo de la disolución del yo necesitamos entregarnos por completo al Cristo interior. La senda del filo de la navaja está llena de peligros por dentro y por fuera. La moral convencional de nada sirve. La moral es esclava de las costumbres de la época y del lugar, pero nada, no sirve en absoluto para avanzar en el proceso de la cristificación. Lo que es bueno para una región del planeta es malo para la otra. Si aquí cerquita, lo que es normal allá en Oriente de chuponear el pan en el café es malo para aquí, que ya es mala educación. Pero si nacieron en la Unión y en San Miguel, eso es normal. En un país tan chiquito como este, no dijéramos en todo el mundo. La moral no sirve para eso. Este camino, el camino de la autorrealización íntima o del despertar de la conciencia, es un camino
revolucionario, de grandes batallas. ¿Contra quién? Contra sí mismo, contra su herencia genética. Así es que debe haber esa transformación. Y obvio que el Hijo, el íntimo encarnado, está definitivamente en brazos de su madre. Y en el camino de la muerte mística está directamente ligado y estrechamente asistido por la Divina Madre Kundalini. Suplicar a la Divina Madre Kundalini es fundamental cuando se trata de disolver agregados psíquicos indeseables. Empero el Cristo íntimo, en los trasfondos más profundos de sí mismo, opera sabiamente de acuerdo con las propias responsabilidades que Él echa sobre sus hombros. Si bien es cierto, es asistido por la Madre, la responsabilidad de Él es de eliminar, de desintegrar. Y la Madre obviamente que le asiste y le ayuda. En el trabajo de la disolución del ego sucede que a veces, repite esto, cuando pensamos que vamos muy bien, resulta que vamos muy mal. Y es que ahí el iniciado puede ser víctima de la confusión de los yoes fariseos. Cuando cree que vos vas bien, que ya casi estás autorrealizado, y entonces esto está relacionado con el trabajo de confusión que realizan los yoes fariseos, los yoes buenos, que se creen entonces Mahatma, que se creen ya grandes maestros iluminados, y que le inducen al aspirante, al adepto que camina esta senda, pues, a tomar el camino equivocado, a ideas falsas. Por eso es que cuando se cree, no, yo voy bien, cuando se cree, y el maestro hace énfasis en esto en varias ocasiones. Cuando pensamos que vamos muy bien, podemos estar equivocados, podemos estar definitivamente siendo confundidos. Más cuando la conciencia nos está definitivamente acusando. Cuando uno aprende a acusarse a sí mismo, nunca va a pensar eso, sino que piensa, obviamente, que va mal. Y cuando reconoce su nadidad y miseria, entonces va bien. Ese es el asunto. Entonces va bien, porque tiene capacidad de transformarse. Cuando tiene esa capacidad de transformarse. El venerable maestro, hablando dentro de su mismo proceso crístico, dice que cuando uno habla a las multitudes, cuando uno les declara el crudo realismo del Cristo revolucionario, del Cristo rojo, del Cristo rebelde, de inmediato recibe calificativos como los siguientes: blasfemo, hereje, malvado, profanador, sacrílego, etcétera. Súmele brujo, no sé qué, hechicero y todo lo que nos dicen a nosotros, que nos tiran de todo ahí para ver si nos, ¿cómo se llama? Exorcizan. Bueno, qué bueno, nos hacen algunos. ¿Por qué? Porque hablamos estas cosas, porque hablamos esta doctrina. Así son las multitudes, siempre inconscientes, siempre dormidas. Ahora comprenderemos por qué el Cristo crucificado en el Gólgota exclamó con todas sus fuerzas de su alma: Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si supieran y comprendieran el esoterismo crístico, jamás harían eso, jamás. Pero históricamente viene esta humanidad reaccionando de forma violenta contra los adeptos, contra los iniciados, porque estos no se amoldan a sus prejuicios, a sus costumbres, a sus tradiciones, etcétera. Entonces tampoco están dentro de los encajonados dentro de su moralidad. Así que bueno, es normal que a alguien que esté trabajando sobre sí mismo lo vean con rareza y tenga entonces una gran cantidad de personas en contra. Bueno, lo importante es que el Cristo nace
en el corazón de un adepto o de un gran iniciado o de un nuevo maestro en el momento cumbre de su trabajo de muerte mística y en la medida que ha construido el templo para recibirlo y que tiene las vestiduras solares para recibirlo. ¿Cuál es la misión del Cristo encarnado? Entonces, limpiar el templo del Padre para que el Padre pueda bajar. Limpiarlo, sacar los mercaderes del templo, ¿me entienden? Eliminar todos los yoes y caminar con la cruz a cuestas en el sendero hacia el Gólgota para terminar al final el trabajo de la muerte de hasta la última sombra del deseo y del yo psicológico. Y con la muerte, entre comillas, con la muerte mística, mata a la muerte por una eternidad, porque entonces conquista la inmortalidad y conquista entonces la eternidad. Los grandes iniciados entonces bajan, descienden de la cruz victoriosos, descienden victoriosos de la cruz y bajan al santo sepulcro, bajan al infierno para buscar algo que haya quedado ahí, y al tercer día resucitan de entre los muertos, para elevarse al Padre. Ese es precisamente el misterio de la cristificación, el misterio de el trabajo crístico encarnado en nosotros, en el adepto, en el nuevo maestro. Ahí entonces las Pascuas de Resurrección que se pueden vivir dentro del iniciado, dentro del nuevo maestro, y aquel entonces que retorna a su hogar. El hombre, el hijo, el hombre retorna a su padre para convertirse en el superhombre. Eso es todo por ahora, con algunas fallas técnicas, pero vamos a dar un espacio para que hayan preguntas si las tienen.